Hoy os traigo al canal un Corsa oxidado con más de 8.000 euros invertidos en él. Este coche tiene un aumento de potencia de casi un 50% en un motor de aspiración natural. Y no solo eso, sino que con todas las modificaciones que tiene lo voy a poder probar en circuito. Así que si quieres ver todo lo que se le puede hacer a este pequeño coche, quédate en el vídeo. Muy buenas, gente, en esta ocasión os traigo un coche completamente diferente a lo que suelo traer. Como ya sabéis, normalmente intento traer las versiones más topes de cada modelo, aunque en esta ocasión os traigo un simple Corsa 1200. Y es que, no siendo un coche tan básico, me ha parecido interesante traeros un vídeo. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos el coche oxidado, es de un amigo mío que también hace vídeos de YouTube, tiene montones de preparaciones en el motor, y lo más interesante de todo, pude probar este coche en circuito en vez de en la calle. Por cierto, muchas gracias al Speed Track Festival, que organizó un eventazo en Burgos, y gracias a ello os puedo traer este vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con el coche. Primero, y antes de meterme con las modificaciones que tiene este coche en el motor y en el chasis, que son las más interesantes y la gran mayoría de ellas, voy a hablar rápidamente de la estética. Y es que, bueno, como veis, estéticamente tenemos las llantas que montaban los Clios RS, unas Speedline Tecnomagnesio. Además también tenemos los neumáticos Advan de calle, no son semi-slicks en este caso. ¿Cuál es la medida de los neumáticos? Son 195-50-15. También lo más interesante, el óxido. ¿Cómo lo has conseguido en este coche? Porque es un óxido superficial para que no se oxide el chasis, claramente, ¿no? No era un coche oxidado, era blanco. Este coche me lo robaron 2 días después de haber montado todas las modificaciones. Y cuando lo recuperamos el mismo día, decidimos mi padre y yo, le dije, vamos a oxidarlo. Mi padre no tenía mucha fe, lo hice lijando entero el coche y con un poco de cerveza, salfumán, lejía, amoníaco, haciendo procesos químicos y dejándolo a la intemperie, se oxidó solo. Y además lo que se ve es que no está oxidado completamente. Si me fijo en los bordes, no está oxidado, solo has oxidado algunas partes en concreto, ¿no? Para que no afecte el chasis y demás, entiendo. Y bueno, por la parte trasera, el alerón es el que trae de origen también el Corsa 1200. Sí, es el que trae de origen. Los paragolpes siguen en blanco, también tienes la línea de escape completamente hecha a medida, lo vamos a contar luego, y de hecho lo vamos a contar ahora. Vamos a abrir el capó. Y es que, como veis, cuando abrimos el capó vemos un coche completamente modificado. Es bastante curioso porque un coche con una cilindrada tan pequeña, que da tan poca potencia en origen, se le haya hecho una preparación de este tipo, es algo muy original que no se ve. Primero de todo, para poneros en tesitura, ya os he dicho, este motor es un 4 cilindros, 1200 de aspiración natural, y daba en origen ¿cuánta potencia? 65 en papeles, pero en realidad no los daba, no llegan ni a 60 caballos, y ahora mismo estamos en 73, con electrónica aprobada en banco y todo. Vale, perfecto. Y bueno, las modificaciones, vas a contar tú algunas de ellas, pero ya de antemano os digo que tenemos toda la línea de escape completamente hecha a medida. También tenemos los colectores Equal Length, es decir, que todos tienen la misma distancia, y además son colectores 4:1 para mejorar el comportamiento en altas, ¿no? La admisión también está completamente hecha a medida, ya veis, es una admisión súper cuca, que es muy pequeñita y luego se va aumentando un poco más con el filtro de aire ahí. Y de hecho, como veis, la admisión se dirige hasta aquí, hasta el paragolpes. Y aparte de todo eso, vamos a contar las otras cosas que tienes, que ya son una locura para estos coches, porque aquí hasta eso es lo normal. ¿Qué más hay? Qué bonito tu micrófono, ¿eh? Para empezar, lo que has dicho, colectores, admisión, tenemos regulador de presión de combustible OCD, que lo tuve que comprar en Brasil porque la rampa de combustible no se puede modificar para poner un regulador externo. Llevo un regulador de presión de combustible donde es el purgador de la rampa para ver la presión de combustible que voy. Obviamente, para protección, sensor de presión de aceite, temperatura de agua, voltaje, una sonda FR para saber si el coche va rico o pobre en los momentos en los que le exigimos. Tenemos suspensión TA Tennis Redline, que para el coche que es y el peso que tiene va perfecto, no hemos tenido ningún problema. Hemos vuelto a repetir, llevo unas copelas de TA Tennis más bajas para poder bajar un poco más el morro. Llevo suspensión delantera de Chevrolet Corsa completa para poder regular avance de suspensión. Llevamos tornillos excéntricos para regular caída, refuerzo superior de barra de torreta, refuerzo inferior ya que este coche no tiene cuna, refuerzo trasero obviamente, barra de torreta trasera. Frenada, llevamos, pasamos de 226 milímetros de frenada a 255, casi 260 con frenada de Vectra B, con discos y pinza de Vectra B. Pastillas llevo Ferodo EcoWind, no llevo nada especial. Bomba de freno, llevo una bomba de freno de 2360, sustituyendo la de 2060 de origen, que es de Daewoo Volano, es la que llevamos puesta. Llevamos líquido de frenos K2 Racing, que cambia de color según se va degradando el líquido. El regulador de frenada de la bomba de freno está anulado y dejamos el origen trasero que lleva una regulación para darle más presión o menos, y poco más. Esto vamos a explicarlo un poquito. Con la regulación de frenada simplemente es para que si estás en calle o si estás en circuito, que el coche subvire o sobrevire más, ¿no? Cambiar el comportamiento según frenamos. Básicamente lo que hacemos con el regulador de frenada es que yo lo que intento hacer es que este coche, al no llevar ABS, no quiero que bloquee rueda. Entonces quiero que en vez de que frene un coche así de morro, cuando baje en una recta y pisas pedal a fondo,
al darle un pelín más de carga al regulador de freno trasero, cuando yo pise el pedal de freno, la carga se reparte por igual en el eje. Entonces el coche, en vez de frenar así, frena así. Por eso yo en recta de Jarama a 160 puedo frenar a 50 metros tranquilamente. Y lo frenamos. Nunca sufrimos de fading, porque tenemos demasiada frenada para el coche. De hecho, la frenada es demasiado grande para el peso del coche. ¿Cuánto pesa el coche ahora mismo? Sinceramente no lo sabemos, no lo hemos pesado porque recientemente lo hemos vaciado, pero yo calculo que unos 900 kilos muy bajo, casi 800, ¿eh? Y ya comentadas todas las modificaciones del motor, vamos a entrar dentro del coche. Y lo primero que os tengo que decir es que este coche se utiliza a diario. Ahora mismo, como estamos en circuito, tenemos un bucket, pero normalmente no viene con este asiento y además monta los dos asientos. De momento llevamos 2 asientos delanteros porque queríamos haber vaciado este coche en principio, pero mi padre no estaba convencido y la última vez que entramos al circuito, penúltima vez, se dio cuenta que tenemos peso muerto. Y como él va solo, ¿para qué quiere las plazas traseras? Es la próxima legalización que vamos a hacer, más otras que queremos Sí, claro, hacer. porque el coche está completamente homologado. Que la gente lo sepa, que es alucinante. Está completamente homologado, todo lo que lleva, a excepción del asiento este, porque no se utiliza en circuito, pero incluso hasta el Quick Shift lo tenemos homologado. Y bueno, como veis, para la gente que no lo sepa, con Quick Shift se refiere a que este volante lo quitamos y lo ponemos con un clic básicamente, y además de ello, en este interior tenemos montones de sensores que vienen del motor hasta la cabina para saber cómo está el coche en todo momento. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Aquí tenemos el wideband para saber si la mezcla está siendo pobre o rica en cada momento. En la parte central tenemos presión de aceite, temperatura de aceite y también temperatura de agua. Aquí tenemos un voltímetro muy bien integrado con el coche, y además de ello tenemos un tacómetro, que a tu padre le gusta tener un tacómetro de este estilo, de la vieja usanza, y tenemos también la lucecita para que nos avisa cuándo cambiar, para no llegar al corte, y además de ello aprovechar el par máximo en cada momento. El coche es de 5 velocidades, como veis. Ahora mismo vamos completamente vaciados. Tenemos una barrita en la parte trasera, de copela a copela, supongo, para dar un poquito más de rigidez al chasis. Y como veis, es un coche muy sencillito. El bucket es de OMP, además, estoy viendo que es original. Sí, un bucket de OMP TRS. La guía y la base la he hecho yo, con una corredera no fija para que podamos usarlo tanto él como yo. Pero sí, es un bucket original OMP, no es réplica ni nada. Para el precio que es, no nos mereció la pena irnos a algo barato. Ya enseñado el coche, vamos a probar el mismo en el circuito de Qatar, en Burgos. Bueno, chicos, estamos probando el pequeño Astra de Richie. Ahora mismo lo estoy probando solo, sin copiloto, porque solo tenemos un asiento, y vamos a ver qué tal las primeras impresiones. Lo primero, nos vemos muy pegaditos al volante. El bucket está completamente recto y yo, encima que no tengo las patas muy largas, pues bueno, tengo que estar pegadito para llegar bien a los pedales. El coche se siente muy ligero y lo que me gusta es que no va muy lento. O sea, son coches de 70 y pico caballos, que es poco, pero como el coche pesa tan poco, la verdad es que se mueve bien. No me da la sensación de ser un coche que, vamos, que se sienta lento. ¡Wow! ¿Cómo nos transmite esta sensación de pelotilla? No estoy apurando las marchas. Frena muy bien, el coche tiene una frenada increíble, ya os lo puedo anticipar de antemano. La dirección se nota que es suavecita, o sea, es una dirección muy suave. Lo bueno es que teóricamente me ha dicho que frena mucho, así que vamos a ver si es verdad. Nada, el coche frena de sobra, nos podemos meter muy bien. Y además notamos que tiene unas sensaciones muy neutras. Les digo, es un coche medianamente neutro, subvira, a la vez sobrevira. ¡Qué divertido! Ya os digo, con estos coches puedes aprender a conducir súper bien. Metemos la dirección y el coche entra sin problema. Además estamos con neumáticos que no son semi-slicks. Tendría que poner un poquito más. ¿Cómo se nota que si pisamos el freno en la curva se va de culo? Está increíble para aprender a jugar con los pesos de este coche.
encanta cómo se va de culo, es muy intuitivo de llevar y sobre todo, de verdad, qué bien se maneja y qué buena respuesta tiene el coche desde las 3000 y pico vueltas para ser un motor tan pequeño y con teóricamente tanta potencia. Es súper elástico este motor, va muy bien, no sé qué le habrán hecho en la electrónica con los colectores o lo que sea, pero de verdad me sorprende una burrada lo que corre y si frenas se levanta el culo. ¡Fua! Súper divertido, de verdad. Una máquina ideal para aprender a conducir. Se mete, aguanta la curva. Cómo las aguanta, de verdad. Increíble. Obviamente tampoco voy a estar aquí luchando para hacer un tiempazo. Lo conduce Richie, que es un piloto excepcional, y su padre, así que no voy a mejorar sus tiempos, no voy a eso, voy a pasármelo bien y a transmitiros más o menos un poquito cómo son las sensaciones con este coche y os aseguro que son increíbles. Súper divertido, de verdad. La verdad es que esto de probar los coches en circuito en vez de en la calle me gusta mucho más. Pero bueno, os voy a dejar con la conversación que tuve con Richie después del circuito. Bueno, aquí estoy con Richie, ya hemos terminado. ¿Qué tal? Muy bien, Nacho, la verdad que mi padre no suele dejar el coche a nadie, de hecho está un poquito estético. Yo le dije, confía en mí, que Nacho es un tío muy respetuoso, conduce bien, es fino, y él lo ha visto, me ha dicho, joder, tu amigo va muy bien, en ningún momento ha escuchado que haya sobrepasado de vueltas el coche. Obviamente en algún momento habrás puesto el coche a corto porque no suena tanto como tu Celica, pero por lo menos has intentado respetar eso en todo momento. De hecho se le estaba comentando que apenas ha sobrecalentado los neumáticos, están casi en la misma presión, un poquito más de libras de lo normal. O sea, y bueno, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho. Se nota que el coche es ideal para aprender, especialmente lo que comentaba con Richie. Tiene que tener este tipo de neumáticos de calle. Creo que meter ese slicks le pierde la gracia, porque hace que el coche sea demasiado fácil de conducir, mucho agarre, mucho freno para tan poca potencia, es que puedes pasar por todos lados. Y aparte de la poca potencia, el problema que tenemos con el semi-slip es que al tener semi-slip le vamos a meter más cargas al tren delantero. Porque yo de momento no llevo nada en poliuretano. Si llevase brazos con los embalajes en poliuretano duros y tal, sí. Pero es que este coche, a la mínima que te metas muy fuerte, se le va al paralelo. Y eso que tiene cremallera nueva, trapecio nuevo, rótulas nuevas. Pero porque no deja de ser un Corsa, no deja de ser un chasis Blandy Blue. Igual que cualquier otro coche de los 90 de esta época, de este segmento. Por eso es lo que dices tú, te enseña a conducir, te enseña a ser fino, a no meter tanto volante, incluso como has explicado, sí o sí, en algún momento tienes que sobrevirar para poder hacer un tiempo, para poder entrar más rápido en la curva. Pero claro, un breve tiempo de vueltas porque si no te cargas el neumático, efectivamente. No, pero lo has hecho muy bien, nos hemos quedado mi padre y yo así sorprendidos. Me alegro mucho. Bueno, por tiempo ya os digo, hemos hecho 1.30 y pico. Es un tiempo que es apropiado para este coche con 72 caballos más o menos y con neumáticos de calle. Y es su primera vez en este circuito, ¿eh? Y haciendo comentarios mientras tanto. No, que yo te digo yo que 3-4 vueltas casi al mismo tiempo, yo que he podido estar concentrado y él que ha tenido que comentar, mirar, está pendiente de la temperatura, está todo, porque al fin y al cabo no es tu coche. Entonces yo entiendo la responsabilidad. Sí, no le he metido en pianos, había otros coches. Yo entiendo la responsabilidad y aparte de eso, que también nos hemos comentado, el tráfico que había, has hecho más bien. Estamos a medio segundo de diferencia y él con tráfico, yo que no tuve tráfico, que tuve la pista libre. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad Richie, un placer. Para la gente que no lo sepa, Richie tiene un canal también de YouTube, tiene Instagram, lo dejaré por aquí. Estamos intentando reactivar el canal, es que no, estamos un poco pobres, el Z nos está chupando la vida. Bueno, y otro dato curioso, que la gente no se lo cree, pero es que este coche ha costado lo que costó mi Z. Este coche tiene una inversión de 8.000 euros encima. Solamente en línea de escape 2.000, más lo que le ha metido mi padre, o sea, contando todo. Y diréis, para 73 caballos. Pero escucha, como dice, y cuando va por la carretera y se le pican y hace 2, 3, 4 curvas y le paran, ¿qué coño lleva eso? 73 caballos. Él dice que él lleva 1.000 y la gente se queda así con cara de... Pero sí, a ver, le tiene cariño. Nos han ofrecido dinero, mucho dinero, más de lo que ha costado. Pero no lo vende porque es el valor sentimental que tiene y que se lo he hecho yo, al fin y al cabo. Sí, a mí lo de que lo use de diario tu padre me parece fascinante eso. En mi casa tiene que servir todo para todo, ¿eh? El único coche que está de serie y de momento es el coche de mi madre y en su época también lo lleva modificado. Pues nada, genial. Bueno, muchísimas gracias por dejarme probar tu coche. No, nada.
Me pasa todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde aquí agradecer al Speed Track Festival por haberme podido invitar a mí y a Richie al circuito y por poder probar el coche en Qatar gracias a ellos. Y también, como no, dar las gracias a Richie y a su padre por dejarme probar su coche. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo muchísimos más vídeos probando coches y más que van a venir. Eso fue todo. Hasta luego.